Vamos ahí. Muy buenos días tengan todos nuestros usuarios y público en general. En esta segunda conferencia tenemos el gusto de compartir con la doctora Alicia Telles Girón el tema ¿Cómo se defiende mi cuerpo del virus y las enfermedades crónicas? Todo esto es importante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo de la pandemia. Y tenemos también al maestro Juan Alonso que nos va a dar la semblanza y comentarios generales. Ellos dos son del Tecnológico de Monterrey, los cuales hemos tenido vinculación año tras año a través de diplomados, conferencias, temas importantes y cursos. Adelante, por favor, maestro. Muchas gracias. Primero que nada, a nombre del Tecnológico de Monterrey, agradecemos a ArcelorMittal por su invitación y confianza depositada en nosotros, Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias. Y sean ustedes bienvenidos a su segunda conferencia con el tema ¿Cómo se defiende mi cuerpo del virus y las enfermedades crónicas? ¿Cómo vamos a gestionar esta sesión? Por favor, que la distancia no disminuya nuestra presencia emocional. Comparte en el chat tus emociones, dudas y comentarios, lo cual agradecemos. Con ello construiremos juntos un diálogo de valor. Presento a ustedes a su ponente. Ella es la doctora Alicia Aide Telles Girón Sánchez. Ella es médico general egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, con preparación técnica en informática, actualización en el área de urgencias en la UNAM, certificación en reanimación cardio-cerebro-pulmonar avanzada en adultos y pacientes pediátricos, reanimación en pacientes con trauma y tiene la certificación del curso Stop the Bleed impartido por el American College of Surgeons y cuenta con 3 años en el Servicio de Salud Nacional. Actualmente, médico de campus y líder médico de respuesta COVID-19 en el Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia. Sean ustedes bienvenidos y cedo la palabra a la doctora Alicia Aide Telles Girón Sánchez. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días. Voy a compartir la presentación y voy a empezar con el tema. El tema generalmente lo vamos a dividir en dos grandes temas, hablando sobre cómo se defiende mi cuerpo de los virus, o bueno, del virus en específico de esta pandemia, que ahora es muy importante, y las enfermedades crónicas. Son temas un poco diferentes, pero los vamos a ir abordando para saber qué podemos hacer nosotros para prevenir todo este tipo de enfermedades. En estos momentos es muy importante saber qué hacer en el caso de la comunicación con estas enfermedades y nuestro sistema inmunológico. Así que lo primero que voy a abordar va a ser precisamente este sistema y voy a dar una parte general de cómo funciona. El sistema inmunológico se divide en 2 grandes divisiones. Una es la inflamación, que no la vamos a abordar mucho en este momento, pero generalmente son células y sustancias químicas que se dedican a reparar los tejidos cuando sufrimos algún golpe, como en un traumatismo, en un accidente, o enfermedades que no están relacionadas con las infecciones. Pero es una gran parte del sistema inmunológico que en algún momento, cuando una infección se vuelve muy severa, también participan para ayudarnos a defendernos de todas las lesiones que se producen. Y la otra gran parte es la inmunidad propiamente dicha. Y se divide a su vez también en inmunidad innata e inmunidad adquirida. La inmunidad innata son todos los mecanismos y todas las defensas que nosotros tenemos desde que nacemos. Es decir, no necesitamos que sea un sistema muy especializado, simplemente es toda la protección que nosotros tenemos para poder defendernos desde que nacemos. Que generalmente un niño pequeño tiene su sistema inmunológico muy disminuido y no está maduro. Entonces, por eso nosotros necesitamos defensas que nos protejan en ese momento. No necesitamos haber tenido contacto con algún microorganismo previo en el caso de este tipo de inmunidad. Y la inmunidad adquirida, que son los glóbulos blancos, que básicamente a esto nos referimos cuando hablamos sobre mejorar nuestras defensas o que nos enfermamos porque tenemos las defensas bajas, nos referimos a esta parte del sistema inmunológico. Esta inmunidad adquirida se refiere a que cada que nosotros estamos enfermos por algún tipo de microorganismo, nuestro sistema inmunológico va evolucionando cada vez más y va mejorando.
Entonces, esta parte del sistema inmune se refiere a una parte ya especializada que va directamente a atacar algún microorganismo en específico. Y profundizando un poquito más sobre cada uno de estos sistemas, en el caso de la inmunidad innata, les comentaba que son todas las barreras que nosotros tenemos para poder defendernos desde que nacemos. Es decir, cualquier microorganismo que esté en contacto con nosotros, incluso algún objeto, por ejemplo, cuando nos lesionamos y se incrustan, por ejemplo, astillas o polvo en las heridas, este sistema también lo puede destruir. Cualquier cosa extraña lo destruye. Entonces, tiene componentes diferentes. El primero es la resistencia de la piel. Generalmente no tenemos la conciencia de que la piel sea parte del sistema inmunológico, pero es una barrera física que nos protege contra los microorganismos. Si nosotros tenemos un tipo de lesión, como con la imagen, se permite la entrada a los microorganismos para el organismo y de ahí a los tejidos y a la sangre, que es cuando se esparce a todo el sistema. Entonces, mantener la resistencia de la piel, mantener su integridad, nos ayuda mucho para poder defendernos de la mayoría de los microorganismos con los que estamos en contacto. Absolutamente todas las superficies y nosotros mismos tenemos microorganismos siempre en la piel y absolutamente todo lo que tocamos lo tiene. Entonces, por eso es la importancia de esta primera barrera. Otra más que tenemos se llama fagocitosis. Ese es un proceso en el que una célula como esta, que se llama macrófago, cuando encuentra un microorganismo, que podría ser estos aquí anaranjados, lo engulle y ya dentro forma una pequeña cápsula que tiene sustancias químicas bastante agresivas y lo destruye. Al finalizar, estos fragmentos se eliminan al exterior y se empiezan a absorber. Estos fragmentos ya no son dañinos para nosotros. Entonces, cuando uno de estas células, un macrófago, encuentra a un microorganismo o incluso algún objeto extraño, lo devora y lo destruye cuando se encuentra dentro. Y otra, por ejemplo, de las barreras que nosotros tenemos precisamente para defendernos de los microorganismos en esta inmunidad innata son las enzimas digestivas. Cuando nosotros comemos, toda la comida, toda la alimentación tiene bacterias. Muchas no nos hacen daño, otras sí, que son las que producen básicamente las enfermedades infecciosas. Y cuando nosotros comemos, las enzimas que nosotros tenemos para destruir el alimento y fragmentarlo para poder absorberlo, también podemos destruir o también tienen la capacidad de destruir a estos microorganismos. Además de que el ácido del estómago también es muy fuerte y también ayuda mucho para defendernos. Cuando nosotros consumimos cualquier alimento, el sistema digestivo básicamente destruye a la mayoría de las bacterias que consumimos con el alimento. Y otro de los sistemas, pero estos ya se encuentran en la sangre, es el sistema del complemento. Este es un grupo de proteínas que son estos puntitos blancos. Ese grupo de proteínas circulan todo el tiempo por la sangre. Están siempre en este compartimento. Cuando se encuentran con un microorganismo, se unen a su pared, es decir, aquí. Y cuando se reúnen varias proteínas del complemento específicas, se empieza a abrir su pared. Es como si nosotros nos lesionáramos con un cuchillo o con alguna sustancia química. Es como si nosotros nos lesionáramos la piel. Eso es algo parecido a lo que le pasa a la bacteria cuando estas proteínas se depositan en su superficie. Entonces, este sistema del complemento, estas proteínas, siempre están circulando. Cuando se encuentra una célula que es de nosotros, generalmente no le pasa nada porque tiene receptores para saber que es nuestra célula, es algo normal, y identifica cuál es la célula que es extraña. Entonces, esa es una de las formas que tiene el sistema para destruir microorganismos que han alcanzado el torrente sanguíneo por probablemente la entrada por alguna otra área. Y
de las últimas barreras que tenemos en la inmunidad innata son las células natural killers. Como su nombre lo dice, son células asesinos naturales. Es decir, que estas células también se encuentran circulando por todo el torrente sanguíneo y cuando encuentran un microorganismo extraño, también liberan diferentes proteínas, más o menos parecidas al sistema del complemento. Cada que estas proteínas se unen también al microorganismo, también empiezan a perforar un poco su pared externa y eso va haciendo que se vaya destruyendo poco a poco el microorganismo. Entonces, todas estas barreras de alguna u otra forma nos defienden de los microorganismos. La piel para evitar que penetren a nuestro organismo, la fagocitosis, el sistema de complemento, las natural killers, cuando ya está dentro y empieza a recorrer el sistema, también tratan de detenerlo. Obviamente hay microorganismos que pueden evadir estas defensas. Es por eso que obviamente padecemos algunas enfermedades. Pero generalmente estas son las básicas, son simples, no necesitan mucha especialización. Y en el caso de la inmunidad adquirida, que es la otra gran parte del sistema inmunológico, a esto nos referimos cuando hablamos de nuestras defensas. Les decía que siempre que hablamos de que tenemos las defensas bajas, hablamos de la inmunidad adquirida. Estos son los glóbulos blancos. Y estos glóbulos blancos son especializados porque cuando nosotros tenemos una primera infección que ya eludió todas las barreras de la inmunidad innata, entonces necesitamos a alguien que sea mucho más fuerte y que sea alguien que pueda destruir a este microorganismo. Pero lo que pasa es que la primera vez que nos infectamos con cualquier microorganismo, el sistema inmunológico inicia con la respuesta con la inmunidad innata y empieza poco a poco a ir descubriendo cómo funciona este nuevo microorganismo, cómo se puede detener o cómo se puede destruir. Cuando pasa eso, las células, los glóbulos blancos hacen una especie de registro. Saben cómo se ve, qué hace y cómo podemos destruirlo. Y ese registro se guarda en estas células que son los linfocitos B. La siguiente vez que nosotros estamos en contacto con este mismo microorganismo y una de estas células lo detecta, lo que hace es que recupera su registro, es decir, que lo identifica y sabe quién es y cómo destruirlo. Entonces, libera estos anticuerpos, que son estas pequeñas marcas blancas. Estos anticuerpos se unen al microorganismo. No lo destruyen directamente, pero esta es una marca con la que puede circular el microorganismo. Cuando este microorganismo se encuentra a otras células, como las que hablábamos de las natural killers o los macrófagos o los linfocitos T, que son estos que siguen, estas células ya pueden destruirlo completamente. Entonces, nosotros tenemos esta marca, este registro, para tener la posibilidad de que la segunda infección sea una defensa muchísimo más fuerte y más eficaz en contra de un microorganismo con el que ya habíamos tenido un contacto previo. Si nosotros no tenemos un contacto anterior, la primera respuesta del sistema inmunológico va a ser muy lenta y va a depender mucho del sistema de la inmunidad innata, porque todavía no lo reconoce, porque no sabe todavía cómo funciona. Es más o menos efectiva, pero sí se necesitan a este tipo de células para poder destruirlo de una forma mucho más rápida. Entonces, quienes realmente destruyen a estos microorganismos ya marcados son los linfocitos T. Estos son básicamente el pilar del sistema inmunológico, porque esta célula es nuestra célula más especializada, es nuestra célula más eficaz para destruir a los microorganismos. Entonces, lo que hace cuando encuentra un microorganismo marcado por el linfocito B, lo que hace es que libera estas proteínas, se llaman interleucinas, y estas interleucinas o estas proteínas viajan a través del torrente circulatorio y cuando otras células del mismo tipo las identifican,
entonces se dan cuenta que hay una infección. Pero esta información ya tiene la información específica del microorganismo al cual estamos tratando de vencer. Entonces, esta es básicamente una especie de mensaje que circula por el torrente circulatorio. No solamente activa a estas células, linfocitos T, sino a todas las demás. Incluso a las células de la inflamación, que les dije que no eran muy relevantes ahora, también incluso puede llegar a atraer para vencer esta infección. Entonces, este linfocito T es el principal célula que puede ayudarnos a destruir a los agentes extraños. Pero como les decía, necesitamos esta segunda infección, necesitamos la primera con la que estemos en contacto para poder identificar el microorganismo y para poder destruirlo. Si no tenemos esa primera infección, el sistema inmunológico, por lo menos esta parte de la inmunidad adquirida, no va a funcionar tan efectivamente, porque solo destruyen a los microorganismos que están marcados por los anticuerpos. Si no es así, entonces ellos básicamente no se meten, ¿no? Porque es parte de la inmunidad innata, el trabajo que se tiene que hacer en la primera infección. Entonces, incluso cuando nosotros vemos algún tipo de estudio de laboratorio, básicamente lo que buscamos son estas células. Si nosotros encontramos estas células en los estudios de laboratorio, entonces nos damos cuenta que hay una infección. Y por ejemplo, en el caso de estos anticuerpos que liberan este tipo de células, los linfocitos B, que son específicas para ese microorganismo, a partir de estos anticuerpos se crean las vacunas. Cuando nosotros encontramos estos anticuerpos, podemos saber qué tipo de infección es la que tiene el paciente. Y hay algunas infecciones que son muy severas, que probablemente no tendríamos la capacidad de resolver por nosotros mismos, si no tuviéramos este tipo de células. Hay algunas que son tan severas que es mejor evitar la primera infección, porque probablemente lleguemos a tener muchas complicaciones o secuelas incluso, o que incluso algunas son letales. Entonces probablemente no soportemos la segunda infección para tener este tipo de inmunidad. Entonces, por eso se crearon las vacunas, porque estos anticuerpos se extraen de una persona o incluso de un animal que tuvo la infección y que está peleando contra ella. Estos anticuerpos son los que se utilizan para las vacunas. Cuando ponemos una vacuna, lo que pasa es que le ahorramos al sistema inmunológico luchar esa primera infección. Cuando una persona está en contacto con el microorganismo por el cual le dimos la vacuna, la persona probablemente no presente la enfermedad y no tenga ningún problema, incluso ni siquiera pueda llegar a padecer algún síntoma, porque ya hicimos que los linfocitos T destruyan a los microorganismos marcados por los anticuerpos que nosotros pusimos artificialmente a través de una vacuna. Por eso es que son tan importantes, porque le ahorramos mucho al sistema inmunológico. Y no es porque no podamos, sino porque algunas veces sí es muy grave la infección que podamos llegar a padecer, o porque el microorganismo que adquirimos es bastante agresivo. Entonces, preferimos evitar estas complicaciones o estas enfermedades graves, y por eso utilizamos las vacunas, por eso son tan importantes. Entonces, ya que este en esencia es en general el sistema inmunológico, así es como funciona. Funciona a través de sustancias químicas y funciona a través de células que directamente destruyen a los microorganismos. Aparte de las barreras que tenemos físicamente, como la piel y las enzimas digestivas. Entonces, ya conocemos un poco cómo funciona el sistema inmunológico. Entonces, sabemos que hay microorganismos que son mucho más severos y que obviamente tienen la posibilidad de vencer nuestras propias defensas. Por eso es que nos enfermamos. Incluso una gripa significa que, bueno, el microorganismo probablemente es nuevo y por eso no tenemos esa inmunidad para evitarnos la enfermedad. Entonces, si tenemos esto, si tenemos todas las defensas, pero algunos microorganismos son bastante agresivos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a ver cuál es la forma en la que nos atacan un poquito en el caso del SARS-CoV-2,
que es básicamente el nombre oficial y el nombre médico del virus, del coronavirus que está actualmente, bueno, pues nos tiene bastante ajetreados en el mundo y por eso estamos ahora en cuarentena. Entonces, ya que conocemos todo el sistema inmunológico, vamos a ver cómo funciona el coronavirus y asimismo también saber qué hacer en su contra. Entonces, el coronavirus se transmite a través de las gotitas de saliva que nosotros expulsamos cuando hablamos, cuando tosemos o cuando estornudamos. Incluso un contacto de una persona que está hablando solo por 15 minutos es suficiente para producir un contagio. Por eso es que es tan importante el cubrebocas, alejarse de una persona por lo menos 1.5 a 2 metros. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa precaución o cuando estamos en contacto con una persona que ya está contagiada y estamos cerca, nos puede contagiar. Entonces, por ejemplo, supongamos que ya estamos con el virus, tenemos el contacto con el virus y también por eso es importante no estarse tocando la cara, porque si yo sujeto la manija de una puerta que tenía una persona con el virus y también la sujeto y yo también, después me llevo las manos a la cara, entonces ahí es cuando se produce la entrada del virus a través del aparato respiratorio. Entonces, ya que está dentro, lo primero que va a pasar es que el sistema, la inmunidad innata, es la primera que va a reaccionar. Obviamente aquí no involucra la piel porque entró directamente al aparato respiratorio. Entonces, aquel primero que va a tratar de resolver la infección o la invasión es el macrófago. Directamente va a tratar de engullirlo y destruirlo. Y sí lo logra. La verdad es que no. Hola, doctora. Dígame. Parece que la imagen no está siendo clara. ¿Pudiera dejar de compartir y volver a compartir nuevamente, por favor? Ok. ¿Ahí? A ver. ¿Se ve? ¿Cómo se Vamos a ve? ver. Un minuto, por favor. Ok. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? A ver. Sí. No. Parece que las imágenes no se visualizan muy bien, doctora. Y luego. Vamos a ver, vaya una hoja después de donde estaba ahorita comentando, por favor. Vaya una hoja del. Ay. Es que es posible que sea porque usted está colocando uno por uno. ¿No pudiera ser una pantalla fija como estaba anteriormente, por favor? ¿Cómo? ¿Todo? ¿Completa? Sí, exacto. Ujú. ¿Cómo se ve ahora? Un segundo, por favor. Un segundo, doctora. Sí. ¿Puede presentar su pantalla nuevamente, por favor? Ujú. Ahí está bien, ahí déjala, por favor. Ok.
Entonces, ok, bueno. Entonces, les decía que cuando el virus ingresa al aparato respiratorio, el primero que va a defendernos va a ser el macrófago. Va a tratar de engullir al coronavirus y lo va a ir destruyendo. Pero si nosotros tuvimos una gran carga del virus que absorbimos, es decir, por ejemplo, que la persona a lo mejor estornudó, que ahí va mucha cantidad de virus, entonces probablemente los macrófagos no sean suficientes. Entonces lo que pasa es que también empiezan los linfocitos T. Si recuerdan, el linfocito T es la célula más importante y la más especializada. Entonces entra directamente para tratar de contener al virus. Cuando es en una muy gran cantidad de virus, lo que pasa es que el coronavirus puede estar también clonándose para obviamente avanzar y replicarse más. Entonces, cuando el linfocito T y el macrófago son suficientes y tienen la capacidad de detener al coronavirus, probablemente hay dos opciones en este punto, que ni siquiera nos demos cuenta de que estamos enfermos, es decir, podemos ser una persona asintomática, o sea, no tenemos ningún tipo de molestia, pero sí tenemos coronavirus. O puede ser que en algunas ocasiones el coronavirus nos empieza a afectar, nos empieza a hacer algún tipo de daño, pero nuestro sistema inmunológico está luchando contra él. Entonces, en estos casos puede ser que sí lleguemos a tener algún tipo de molestias, como es el dolor de garganta, la fiebre, el dolor de cabeza, la tos seca. Esos son síntomas de enfermedad leve.
Entonces, generalmente pasa en 14 días. El sistema inmunológico tiene esa posibilidad. Generalmente utiliza 10 días, pero puede llegar a durar hasta 14. Cuando una persona que es asintomático o que tiene una enfermedad leve, que es decir, que tenemos estas molestias, pero podemos hacer nuestras actividades, podemos comer, no tenemos algún tipo de molestia mayor, entonces a los 14 días probablemente desaparezca y no pase absolutamente nada. Y lo más seguro es que lleguemos a tener cierto tipo de memoria en nuestro sistema inmunológico para la siguiente vez que podamos estar en contacto con el coronavirus, ya el sistema inmunológico vaya directamente y probablemente no tengamos algún tipo de molestia. Pero hay obviamente una parte en la que el coronavirus no es tan leve. Hay algunas personas que pueden llegar a tener la enfermedad grave. Y esto se trata o es debido a que probablemente hubo una cantidad muchísimo muy grande del virus que ingresó a nuestro sistema y que el sistema inmunológico no tiene la posibilidad de detenerlo y que ha ido avanzando más que nuestro sistema inmunológico. Es por eso que algunas personas llegan a padecer la forma grave. Y el daño que produce el coronavirus directamente es el daño a los linfocitos T. Así como vimos que este y otras células destruían los microorganismos uniéndose a su pared, así hace el coronavirus con nuestros linfocitos T. Es decir, su objetivo principal es destruir la célula más especializada y la mejor célula que tenemos para defendernos. Entonces, si destruye estas células, obviamente nuestro sistema inmunológico se va a ver limitado para poder enfrentarse con esta infección. Entonces, al final de esto, va a disminuir nuestros glóbulos blancos. Entonces, podemos pasar estos 14 días con una enfermedad leve o asintomáticos y nos curamos e incluso llegamos a tener una memoria o unas defensas para la siguiente infección. O podemos ir progresando, es decir, no vamos mejorando y vamos empeorando cada vez más y llegamos a la enfermedad grave. En este caso, lo que hace el coronavirus ya es muchísimo más severo. Ya vio que el número es muchísimo mayor que los linfocitos que nosotros tenemos. Entonces, lo primero que hace es esto, disminuye los glóbulos blancos precisamente para eso, para que no haya nadie que lo detenga. Lo demás que sigue es que produce daño tisular. Esto se refiere a que, como entra principalmente a través de los pulmones, los primeros tejidos que destruye son los pulmones. Por eso la mayoría de las personas con enfermedad grave empiezan con neumonía. Cuando empieza a destruir el tejido del pulmón, lo que hace es que nosotros empezamos a tener la sensación de que no podemos respirar, que nos estamos ahogando, que no podemos estar en alguna posición porque no podemos hacer ningún tipo de actividad precisamente por esa falta de aire. Eso ya es un dato de una enfermedad grave. Otra de las cosas que produce es un aumento de proteínas inflamatorias. Les dije que cuando una enfermedad era muy grave, también la parte de la inflamación entraba para ayudar. Esto parecería que es bueno, que tengamos más proteínas inflamatorias que probablemente ayuden a la infección, o bueno, ayuden al sistema inmunológico. Pero en este caso no funciona así. Empieza a producir muchas proteínas de la inflamación, pero cuando de verdad las ocupamos, que sea en un punto más grave, ya no vamos a tener, porque tardamos mucho tiempo en estarlas produciendo. Si las gastamos desde un principio, ya más tarde vamos a tardar mucho más tiempo en producir más y eso obviamente nos va a ir afectando porque no vamos a tener la capacidad de ir curando cada uno de estos tejidos que se van lastimando. Otra de las cosas que produce es que activa la coagulación y disminuye las plaquetas. Esto se refiere a que hay proteínas que también funcionan de la misma forma que las anteriores y se unen, todas se unen cuando hay una lesión y estas se pegan a esa herida. Básicamente eso es un coágulo. Y las plaquetas también se unen a esos coágulos. Si nosotros empezamos a tener estas heridas o tejidos dañados, cuando se activa la coagulación y disminuyen las plaquetas, solamente va a haber coágulos por todas partes que no sirven para nada. Y cuando de verdad queramos resolver algún tipo de herida o un daño en el tejido, ya no vamos a poder porque también se nos va a terminar muy pronto.
y para volver a producirlo, pues tardamos mucho más tiempo en hacerlo. Entonces, es por eso que esto no es bueno. Al principio de la enfermedad grave hay muchos coágulos, por eso algunos pacientes tienen tratamientos anticoagulantes o tienen transfusión de plaquetas. Precisamente por esto, porque al principio se empieza a determinar todo y después no vamos a poder resolver otras lesiones. Y el daño endotelial que también produce el coronavirus. El endotelio o tejido endotelial es la capa que los vasos tienen por dentro, las venas y las arterias. Y el endotelio básicamente se encuentra en absolutamente todos los órganos y hay vasos sanguíneos en absolutamente todos los tejidos. Entonces, un daño en ese nivel significa que todos los órganos y todos los tejidos que tenemos, tarde o temprano, se van a lesionar. Todo este daño acumulado nos lleva al daño multiorgánico, es decir, nuestro hígado, corazón, riñones, todo se empieza a lastimar. Por eso es una enfermedad muy grave que en algunos casos el paciente puede no sobrevivir. Ahora, si ya vimos el sistema inmunológico, ya sabemos cómo funciona el coronavirus, lo que tenemos que hacer es ahora saber cómo evitarlo o cómo llegar a estos puntos tan severos de una enfermedad. Se ha hablado sobre los diferentes grupos de edades o los grupos de riesgo, en los que las personas con enfermedades crónicas mayores de más de 65 años o niños chiquitos puedan llegar a padecer la enfermedad grave, pero no es una regla. Hay personas que sí tienen diabetes o hipertensión o alguna otra enfermedad crónica y les ha dado la forma leve. Y al contrario, ha habido jóvenes de la edad que sea que han padecido coronavirus y han llegado a tener la enfermedad grave o incluso han llegado a perder la vida. Entonces, como no sabemos a quién sea más probable que tenga la enfermedad grave, lo mejor es evitar el contagio en cualquier tipo de persona. Obviamente vamos a cuidar a aquellos que tengan más enfermedades porque la probabilidad para ellos es mucho más alta, pero todos deberíamos de tener las mismas precauciones para evitar el contagio porque no sabemos si nosotros podamos llegar a tener esta forma grave. Ahora, si nosotros vimos cómo más o menos se hacen las vacunas, que necesitamos esta primera infección, necesitamos los anticuerpos y necesitamos que el sistema inmunológico básicamente venza al coronavirus para poder tener una vacuna. Pero apenas es la primera infección en estos casos, entonces no podemos esperar a la segunda para tener los anticuerpos. Entonces, es por eso que una vacuna ahorita es muy difícil de obtener. Y tampoco tenemos un medicamento específico para el coronavirus porque es un virus nuevo, nunca lo habíamos conocido antes. Entonces, ya que no tenemos un medicamento específico y no tenemos una vacuna, lo mejor es prevenir la infección. Y en el caso de la prevención, vamos a ver que todas las medidas que ya hemos dicho en la Secretaría de Salud, que se han dicho en las diferentes instituciones o que se han dicho básicamente en todos los medios de comunicación en todos los países, son las medidas que tenemos que hacer. Si hablamos de que el virus se puede mover a través de las gotitas que nosotros expulsamos al hablar, al toser o al estornudar, entonces significa que cualquier objeto que esté en contacto con nosotros va a tener la probabilidad de tener el virus en estas gotitas. Si nosotros tocamos una superficie que tocó otra persona o que hay gotas con este virus, obviamente nosotros nos vamos a contagiar, nosotros vamos a ir moviendo el virus conforme vamos tocando todas las superficies. Por eso es que se recomienda lavarse las manos constantemente, sobre todo si estamos fuera de casa. Si estamos tocando perillas o si estamos tocando algunos otros objetos, por eso es importante estarse lavando las manos. De preferencia con jabón líquido, por lo menos 40 segundos. Pueden utilizar una canción, un pedazo de canción para que de verdad asegurarse que se lavan las manos 40 segundos. Si estamos en la calle, que obviamente no podemos estar lavándonos las manos a cada rato, lo que podemos hacer es llevar un frasquito de alcohol gel y estar haciendo lo mismo que haríamos con el jabón, pero con el alcohol. Cuando tocamos algún objeto o cuando manipulamos el dinero, es bueno hacerlo. Tratar de no tocarse la cara en estas mismas situaciones, pues precisamente por lo mismo, para no llevar el virus a nuestra cara. Cuando se tose o cuando se estornuda, hay que hacerlo en el ángulo del codo, directamente pegados a la ropa,
para que no esparcir el virus en caso de que nosotros fuéramos una persona que tiene coronavirus. Mantener la distancia de seguridad de 1.5 a 2 metros, y esto es así porque cuando nosotros hablamos o tosemos, las gotas de saliva alcanzan esta distancia. Después de esta distancia ya no. Entonces es por eso que esta distancia es una distancia segura. Y el uso de mascarillas. Pueden ser, si nosotros no tenemos ningún tipo de síntoma, podemos utilizar las de tela que podemos hacer en nuestra casa, o utilizar un pañuelo o una mascada. Pero obviamente hay que estarlas lavando constantemente, no usar la misma todos los días. Y en el caso de que ya lleguemos a tener algún tipo de síntoma, sí de preferencia de utilizar las mascarillas quirúrgicas, que son aquellas que también son de tela, pero tienen blanco de un lado y azul del otro, de diferentes pliegues. Esas se pueden utilizar para, por ejemplo, si se va a ir a alguna consulta médica o algo así. Y las otras mascarillas que son un círculo blanco grande ya mucho más rígido, que algunas traen un cuadrito que es un filtro. Esas se utilizan cuando ya sabemos que es una persona que tiene coronavirus y es para proteger lo más posible que esparza el virus a otras superficies. Hay unas que son unas caretas, que es como un acrílico transparente. Estas generalmente se utilizan en los hospitales, en pacientes que bueno, tienen mucha facilidad para transmitir el virus, se utiliza como una protección, pero la que tengan es buena. Hay que estarla utilizando, sobre todo cuando estamos en contacto con personas que no sabemos si son sanas o no. Y en el caso de la enfermedad grave, que les decía que tengamos problemas para respirar, que la fiebre no baje, que en esos 14 días vayamos empeorando, todas esas son motivos para solicitar atención médica de urgencia. De preferencia hay que llamar a una ambulancia para que nos lleve al hospital. Y otra de las medidas son mantenerse informados sobre las medidas que se van a utilizar en su región. ¿Qué se está haciendo en su ciudad? Si en su ciudad sí se les permite estar saliendo a alguna actividad, si pueden estar trabajando o no, o qué es lo que se está haciendo en su región. Eso es de lo más importante para mantenerse informados. Entonces, hay que tratar de hacer todas estas actividades, todas, independientemente de las fechas en las que se libere, o si ustedes ven que ya alguien más ya está saliendo a la calle y todo, ustedes traten de tomar las precauciones porque, como les comentaba, no sabemos qué tipo de seriedad o no tengamos con esta infección. Entonces, en el caso de las infecciones, hay que tratar de ayudar a nuestro sistema inmunológico cuando tengamos la oportunidad. Si no tenemos otras medidas, bueno, entonces lo mejor es prevenirlo de este tipo de formas. Cuando lleguemos a tener una vacuna, entonces probablemente hagamos un mayor trabajo para ayudar a nuestro sistema inmunológico. Y bueno, en el caso de las enfermedades infecciosas, ese fue todo mi tema, porque vamos a abordar ahora lo que son las enfermedades crónicas. Es algo diferente de lo que vimos con las enfermedades infecciosas. El sistema inmunológico, las infecciones, es un sistema muy especializado y lo vamos mejorando y evolucionando conforme va pasando el tiempo. Pero en el caso de las enfermedades crónicas es bastante diferente. Y la defensa que nosotros tenemos ante esto inicia literalmente desde antes de que empecemos a formarnos como personas. Es decir, que cuando apenas empieza a formar una nueva persona, todo su código genético, su genoma, su ADN, todo eso es lo mismo. Cuando se empieza a formar, aparecen todas las instrucciones de una persona, es decir, de qué estatura va a tener, qué color de piel va a tener, qué color de ojos, si a tal edad va a ocupar lentes o no. Todas estas instrucciones están escritas en nuestro código genético. Entonces, el cuerpo tiene sistemas de control básicamente para todo. Entonces, cuando se están formando esas instrucciones, hay un sistema que detecta los errores y se llama P53. Hay muchos más, pero el P53 es el más importante. Y lo que hace es que va literal leyendo cada una de las instrucciones y cuando encuentra un error, la elimina. Y esto hace para que una persona no tenga problemas, por ejemplo, de anatomía, que no tenga
algún tipo de defecto, que no tenga algún tipo de discapacidad, va detectando todos esos errores. Incluso este sistema funciona también para detectar las células que pueden empezar a convertirse en malignas cuando puedan llegar a producir tumores o cuando puedan llegar incluso a producir cáncer, también las detecta y las elimina. Obviamente no es un sistema perfecto porque obviamente conocemos personas que tienen anomalías anatómicas o personas que tienen cáncer. Entonces, no es perfecto, pero funciona bastante bien y funciona la mayor parte del tiempo. Entonces, cuando nuestro código genético ya está completo, nuestra herencia determina muchísimas cosas. Determina en específico estas enfermedades crónicas. Si nosotros tenemos familiares, sobre todo familiares directos como padres o hermanos, que tengan una enfermedad crónica, por ejemplo, como la diabetes, está escrita en ese código genético. Eso ya no lo percibe como un error. Entonces, cuando está escrito ahí, significa que en algún momento lo podemos padecer. No se trata de una regla al 100%, pero gran parte de la tendencia o la predisposición a una enfermedad crónica está escrita en nuestro código genético. Básicamente es alrededor del 50% de la probabilidad de padecer una enfermedad crónica. El otro 50% se divide entre el ambiente y el estilo de vida. El ambiente se refiere a si el lugar en donde nosotros vivimos o el lugar donde nosotros crecimos, sobre todo, es de alguna forma tóxica o dañina para nosotros. Por ejemplo, una ciudad con mucha contaminación, que vivamos al lado de una fábrica, que el agua no sea agua potable, que tenga algún tipo de químico o algún tipo de materiales pesados o tóxicos. Todo eso es un ambiente que en algún momento puede llegar a cargar la balanza hacia que padezcamos realmente la enfermedad crónica. Y otra gran parte de estos determinantes para las enfermedades crónicas es el estilo de vida. Si nosotros desde niños tuvimos un mal estilo de vida, es decir, no hicimos ejercicio, tuvimos una mala alimentación todo el tiempo, incluso llegamos a padecer obesidad desde niños, o no, por ejemplo, no dormimos bien, no tenemos ningún orden o algún tipo de organización, de estructura en nuestras vidas para una vida sana, probablemente eso haga que una persona llegue a padecer una enfermedad crónica desde mucho tiempo antes de lo que probablemente lo hubiera tenido en alguna otra situación. Incluso llegamos a ver actualmente que hay personas que tienen alrededor de 25 años y ya tienen diabetes, por ejemplo, cuando en algunas otras épocas se veía que la diabetes básicamente era de personas de por arriba de los 40 o 50 años. Entonces, esta tendencia a ir apareciendo estas enfermedades crónicas más temprano nos hace pensar que todo esto ha sido debido al estilo de vida y al ambiente que hemos tenido. Obviamente, y nadie va a poder negar que todos tenemos un estilo de vida diferente del que se tenía hace 40 años. Y eso sí ha tenido mucho que ver con la evolución de estas enfermedades. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de cambiar algo en esta aparición de las enfermedades crónicas, es algo que debemos de hacer y sobre todo debemos de hacer desde una edad muy temprana. O incluso la podemos procurar para nuestros hijos, por ejemplo, para evitar también que tengan una enfermedad crónica, sobre todo si ya conocemos qué enfermedades se encuentran en nuestra familia y a qué tenemos la tendencia de llegar a padecer. Entonces, si sabemos que estos son los determinantes que desde que nacemos están anotadas estas instrucciones en nuestro código genético, pero que una parte está determinada por el ambiente y por el estilo de vida, significa que por lo menos una parte sí la podemos modificar. Quizá en algunas circunstancias no podamos evitar la enfermedad como tal, pero en la mayoría de los casos sí podemos retrasarla lo más posible o incluso evitar las complicaciones. Eso es algo que sí podemos llegar a hacer. Y precisamente la prevención de este tipo de enfermedades son esas, es modificar aquellos factores de riesgo que sí tenemos la posibilidad de hacer. Como ya vimos que el código genético
tiene el 50% del peso para presentar una enfermedad, pero es algo que no podemos modificar, eso es algo que ya está escrito y que no podemos cambiar porque cada una de nuestras células tiene esta información. Entonces no lo podemos hacer. Los únicos factores de riesgo que nosotros tenemos para modificar son el ambiente y el estilo de vida. Probablemente el ambiente sea un poco difícil de modificar porque si vivimos a lo mejor en una ciudad con mucha contaminación, en alguna ciudad a lo mejor donde vivimos al lado de esta fábrica o tenemos un río que tiene materiales tóxicos, probablemente cambiarnos de casa sea muy difícil, pero tratar de evitar que nuestro ambiente directo, nuestra casa o nuestro trabajo sea un ambiente saludable para nosotros, porque si no eso en algún momento nos va a afectar de forma negativa. Y en el estilo de vida probablemente sea el que tiene más peso de estos dos, porque es algo que sí podemos cambiar directamente. Generalmente nosotros hablamos de un estilo de vida de un cambio real y un cambio definitivo en cómo hacemos nuestras actividades y cómo llevamos básicamente la vida. No se trata de tomar una dieta unos meses para bajar de peso o hacer ejercicio, no sé, solamente el mes de enero porque hay que hacerlo, sino es simplemente ir acostumbrándose a una mejor calidad de vida, a una mejor alimentación, a hacer ejercicio y a otras actividades. Entonces, mientras más actividades sanas tengamos, la probabilidad de las enfermedades crónicas disminuye. Incluso si nosotros ya padecemos una enfermedad crónica, también tenemos la probabilidad de modificarla. El control de una enfermedad crónica, obviamente, en algunos casos requiere un tratamiento médico, requiere un tratamiento con medicamentos, pero una gran parte de lo que podemos hacer es con las actividades que nosotros tenemos diariamente. Es también precisamente con el estilo de vida. Y no solo es como para comer mejor o para bajar de peso, sino es que estas actividades del estilo de vida modifican directamente los valores que nosotros llegamos a tener en las enfermedades crónicas. Por ejemplo, la alimentación, una alimentación equilibrada, reduce la glucosa, por ejemplo, a una persona diabética. La limitación de la sal o de productos con mucha sal que se conservan en esta especie significa que la hipertensión, por ejemplo, puede controlarse un poco mejor. Pero no se trata de tener, les digo, dietas de comer 2 chícharos al día, sino simplemente ir modificando la dieta que sea lo más equilibrada posible y que sea de acuerdo a ustedes. Les invito a hablar con un nutriólogo para que puedan averiguar qué tipo de dieta pueden tener, pero que sea un cambio definitivo, un cambio permanente para mejorar poco a poco su salud. ¿Sí? Una dieta equilibrada lo que va a hacer es que va a disminuir su peso. La disminución del peso va a disminuir la cantidad de triglicéridos y de grasas que tenemos circulando. Eso va a reducir el riesgo de infartos cardíacos, infartos cerebrales. También disminuye la glucosa en la hipertensión. Al disminuir también las grasas y las sales, mejora la hipertensión. Entonces, no es solo el simplemente hecho de comer bien, sino que afecta directamente a las enfermedades crónicas, permitiendo un mejor control. Y en las personas que no tienen ya una enfermedad crónica, las retrasa en lo más posible, porque no tiene factores dañinos todo el tiempo que la estén afectando y que vayan haciendo que la predisposición sea más hacia padecer la enfermedad. En el caso del ejercicio, también tiene elementos muy importantes para evitar enfermedades. Primera, obviamente, va a mantener un peso adecuado, que eso es importante para evitar la obesidad y la diabetes, pero sobre todo mejora el estado de ánimo. El mismo ejercicio por sí solo hace que la glucosa disminuya en el día en el que hicieron ejercicio. Entonces no solo es por el peso o por verse bien, sino porque directamente baja los niveles de glucosa. Cuando nosotros hacemos ejercicio nos sentimos bien y además baja la tensión, baja la ansiedad. Y cuando nosotros estamos estresados todo el tiempo que hacemos ejercicio, también disminuye los niveles de estrés. Una persona que tiene estrés constantemente todos los días por 10, 15 horas al día por su trabajo, por ejemplo, por algún otro
otra situación personal, puede llegar a padecer hipertensión mucho más temprano de lo que le hubiera padecido. Incluso hay personas que ni siquiera tienen familiares con hipertensión, pero aún así lo padecen. Y cuando uno empieza a ver qué tipo de vida lleva, es una persona que casi no duerme, es una persona súper estresada, que trabaja 15 horas al día, que nunca hace ejercicio, que come mal. Entonces, a lo mejor ni siquiera tenía la carga genética para eso, pero todos estos malos hábitos y mal estilo de vida lo llevaron a producir esa tendencia tan fuerte para la hipertensión. Entonces, no solo se trata de bajar de peso, comer bien, sino es que afecta directamente a los valores que nosotros tomamos para controlar la presión o la diabetes. Otro de los aspectos que también son parte de un estilo de vida que mucha gente no lo toma tan en cuenta o consideran que no es parte de ello es el descanso. Una persona necesita dormir alrededor de 6 a 7 horas al día y esto afecta directamente también un poquito con la hipertensión. Una persona que no descansa, que se levanta más cansado de lo que se fue a dormir la noche anterior, le puede llevar a momentos de estrés, le puede llevar a mucha ansiedad y obviamente a cansancio y en algún momento puede llegar a tener problemas en su trabajo o en su familia porque necesita descansar. Su cerebro necesita ese descanso porque cuando nosotros dormimos descartamos todas aquellas cosas que no son importantes y le ponemos más atención a las que sí. Incluso tenemos la capacidad de resolver problemas cuando estamos dormidos. Si alguna vez les ha pasado que tienen un problema y no pudieron resolverlo y se van a dormir y al día siguiente amanecen con la idea clarísima de lo que hay que hacer, es precisamente por eso. Porque el cerebro desecha todo lo que ya no funciona y se enfoca en resolver los problemas o se enfoca en tratar de mejorarse para tener una claridad en cuestión de la resolución de problemas o para aprender mejor. Entonces, una persona que duerme bien, que descansa, generalmente tiene estos efectos, se levanta de mejor ánimo, tiene más energía para hacer sus actividades, puede resolver problemas con más facilidad, puede aprender diferentes actividades o diferentes habilidades con mucha más facilidad cuando duerme bien. Entonces, es importante, si tienen mucho trabajo o muchas actividades que hacer, hay que tratar de acostumbrarse a una hora del sueño precisamente para aprovechar estos beneficios que tiene el buen dormir. Otra de las actividades que nosotros deberíamos de procurar, que casi nadie la hace, bueno, aquí pongo la música, pero en general se refiere al entretenimiento. Si nosotros también tenemos un espacio, un tiempo para actividades que nosotros disfrutemos, por ejemplo, no sé, ver la tele, ir al cine, salir a caminar, leer un libro, lo que sea que les guste hacer, también es importante, porque eso significa que en algún momento del día, a pesar de que estemos muy cansados o muy agobiados por las dificultades de la vida, vamos a tener un momento de relajación, un momento que es para nosotros, para aprender alguna cosa nueva, o para disfrutar simplemente el tiempo con la familia o lo que queramos hacer. Entonces, este tiempo también es muy importante para poder disfrutar y que tengamos esta buena calidad de vida en conjunto con el resto de las actividades. Cuando nosotros hacemos esto y tenemos un buen estado de ánimo, buena energía para hacer nuestras actividades, sabemos que estamos controlando nuestra alimentación, hacemos ejercicio, que estamos bien en general con las cosas que hacemos para prevenir una enfermedad o para controlarla de la mejor manera que podemos, nos sentimos bien en general. Y también, el simple estado de ánimo que cambie, también va a mejorar su percepción de la vida y de las enfermedades crónicas y asimismo también va a disminuir los valores que se necesitan para tener un buen control en las enfermedades crónicas. Entonces, estos en general son los factores que podemos modificar, son los factores que podemos cambiar para poder tener una mejor calidad de vida y que evitar en lo más posible las enfermedades crónicas. Yo les invito a que platiquen con su médico para que les diga qué tipo de panorama tienen ustedes, qué tipo de predisposición tienen y qué se puede hacer para evitar estas enfermedades
o incluso si ya es una persona que tenga una enfermedad crónica, también acérquese a su doctor si tiene algún tipo de pregunta o quiere profundizar en este tipo de temas, coméntele todo lo que tenga de indicaciones ahorita, las dudas que tuvo, para poder tener un panorama más claro de lo que puede hacer para prevenir este tipo de situaciones. Y por mi parte sería todo. Espero que haya quedado claro, que la información haya sido de utilidad. Hola, estimada doctora Alicia. Hola. Muchísimas gracias. Estuvo excelente la presentación. Gracias. Tuvimos un pequeño detalle con las diapositivas, pero vamos, se pudo resolver. La verdad, ya ves que decías del tiempo, muy bien, buen tiempo, bien, el periodo de tiempo fue bastante bueno. Hay una serie de preguntas. Claro. No sé si el maestro Juan Alonso pudiera leernos algunas de ellas o yo leo otras, como usted diga. Así es, tengo la primera pregunta que vamos a hacerlo brevemente por el tiempo que tenemos. La primera pregunta es: ¿cómo podemos ayudar a nuestro sistema inmunológico a ser más fuerte? Ok, bueno, es una buena pregunta. Lo que nosotros hacemos es que cada una de nuestras células del sistema inmunológico, incluso las proteínas que les comenté, funcionan mejor cuando tenemos una mejor dieta. De ahí, por ejemplo, esto de que tenemos la idea de que nuestras defensas están bajas y tenemos que tomar vitaminas. Eso es cierto. No es necesario que vayamos a comprar vitaminas a la farmacia, pero sí mejoramos nuestra dieta. Tiene que ser una dieta variada, de preferencia muchas verduras y muchas frutas. También se pueden acercar con un nutriólogo para que sea un poquito más específico. Alguna que otra persona sí necesitará vitaminas ya que vaya a la farmacia, pero la mayoría se puede mejorar solo con la dieta. Muy bien, tengo una siguiente pregunta. ¿Cómo se detiene el virus? ¿Se ingresa por la nariz y evitar que avance a pulmones? Realmente no. Cuando ya ingresó a cualquier parte de la nariz o la boca, ya no lo podemos detener. Lo que podemos hacer es, así como se menciona en la otra pregunta, mejorar nuestro sistema inmunológico. Si todavía no tenemos molestias, ni síntomas, ni nada, lo que podemos hacer es mantener una buena dieta, estar haciendo ejercicio. Eso hace que nuestro sistema inmunológico se refuerce y trate de disminuirlo lo más posible el virus. Muy bien, tengo aquí una pregunta. Sé que es complejo explicar la manera en que el estrés puede llegar a afectar nuestras defensas, organismos, desencadenar enfermedades crónicas. Recomiendo una sesión sobre este tema. Perdón, es una recomendación. Ok, gracias. Y tenemos otra pregunta aquí. ¿Cómo se describe el código genético? ¿Existe algún estudio para conocerlo? Sí, el código genético ya se descubrió hace algunas décadas, como 30 años más o menos, y el código genético está formado por un grupo también de partes de proteínas, y cada una de esas, es que está complicado, va codificando una parte de una proteína, y cuando esas proteínas se juntan, producen un órgano o producen una función. Entonces, sí es algo complejo, pero sí podemos profundizar bastante en el código genético. Ya sabemos muchísimo al respecto. Incluso hay revistas que explican estos temas de una forma un poquito más fácil, como las revistas de Science o Nature. Todas esas revistas tienen la posibilidad de tomar el tema y hacerlo un poquito más digerible. Pues sí es algo complejo, pero sí hay muchísima información al respecto. ¿Por qué se dice que el consumo de azúcar aumenta el riesgo? La glucosa en general lo que produce es que cuando comemos en una cantidad exagerada, nosotros la guardamos y la almacenamos como grasa. Absolutamente todo lo que comamos en exceso se guarda como grasa. La grasa en sí produce obesidad y produce que haya mucha grasa, también mucho colesterol circulando. Ese colesterol hace que los vasos se lastimen y produzcan lesiones en diferentes órganos. En el páncreas, por ejemplo, que produce la diabetes, en el corazón, que produce los infartos. Entonces, directamente la glucosa, cuando es en exceso, que una persona diabética la tiene,
también interfiere un poco con las funciones de todas las células en la sangre, pero también conduce a la obesidad a las enfermedades cardíacas y también directamente a la diabetes, por ejemplo. Tenemos la última pregunta. ¿Existe algún, permítame, ante un estornudo, debemos cubrirnos los ojos? ¿Es también un medio? Sí, también los ojos son una forma de que podamos adquirir el virus. Es un poquito más difícil porque el ojo tiene una pequeña capa transparente, realmente muy pocas personas se han dado cuenta que la tenemos, pero es una pequeña capa que nos cubre todo el ojo y un poquito los párpados por dentro. Entonces, esa también es una pequeña protección. Pero si la cantidad de virus fue demasiada, entonces sí va a permitir la entrada al ojo, entonces sí también es uno de los medios de contagio. Por eso los médicos, cuando ya estamos en contacto con pacientes por coronavirus, traemos una careta o traemos gogles, porque sí es un medio de contaminación. Es un poco más difícil, a menos de que estemos muy, muy cerca de la persona, pero sí es un medio de contagio. Muy bien, cedo la palabra al coordinador Juan Sánchez, adelante. Okay. Bueno, nuevamente para agradecerle, doctora, y nos gustaría que nos regalara una conclusión final de lo que fue su ponencia. Ok, bueno, tenemos nuestro sistema inmunológico es básicamente muy, muy bueno, es muy eficaz, pero en algunas ocasiones sí puede pasar algo que no podamos controlar. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de ayudarlo en lo más que podamos. Una buena dieta funciona para absolutamente todo, para las enfermedades crónicas y para las infecciones. Entonces, hay que tratar de tener una vida lo más saludable que se pueda para prevenir cualquier tipo de estas situaciones. Siempre la ayuda que podamos darle a nuestro sistema inmunológico va a ser lo mejor que podamos hacer. Entonces, hay que poder tener la posibilidad de hacer esto, de mejorar nuestra salud lo más posible. Bueno, muchas gracias Gracias a ustedes. mi estimada doctora Alicia, también al maestro Juan Alonso. Todo esto es una secuencia, ¿no? Pero me gustó mucho porque hablaste de estilo de vida. Y estilo de vida con el ejercicio son muy importantes y la alimentación también. Entonces, a las 2:30, de 2:30 a 4 tenemos lo que es el ejercicio como generador de felicidad a través de un estilo de vida. Perfecto. Y a las 4 de la tarde, de 4 a 6, tenemos el tema de la importancia de una dieta, la importancia de una buena alimentación. Entonces, qué bonito, qué bueno que haya sido de manera natural. Me gusta y en verdad ArcelorMittal les agradece su participación. Sé que con el maestro Juan Alonso estaremos en otras 4 conferencias platicando acerca de la importancia que tiene de liderazgo, de herramientas, de tecnología. Y bueno, nuevamente agradecerle su participación y no sé si tengan alguna palabra más que comentar. No, pues nada, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la atención. Reiteramos nuestro agradecimiento del Tecnológico de Monterrey, a ArcelorMittal, a su comunidad aquí presente. Muchas gracias y cuídense mucho, por favor, y un feliz y saludable retorno a su empresa cuando llegue el momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias también a las personas que están con nosotros. Sé que tenemos algunos problemas por el internet, pero vamos a llevarlo y vamos a lograr esos objetivos que nos hemos trazado. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.